Hola, sí, dígame. Hola, no le escucho. Carlos, si está hablando no le estoy escuchando. Tiene quizás el micrófono apagado. Dice que tiene problemas con el micrófono, pero ya le dije que se quitara los audífonos, que a veces los audífonos no dejan que uno hable. ¿Perdón? Que me dijo que tiene problemas con el micrófono, Sí, entonces pero es que lo está. tiene apagado, Ujú. porque no le estoy escuchando nada. Eh, Profe, ahora me escucha. ahora le escuchamos, sí, pero antes no le escuché nada. Sí, es que de la nada tuve problemas con el micrófono. Disculpe. Pero ya vi en pantalla. Sí, sí. Ah, aquí en la fragmentación de la pérdida de CO2, no estoy claro de que esté Ajá, bien ok. el Le explico mecanismo. lo siguiente. Esto es ionización química, ¿verdad? Correcto. Entonces, no hay radicales. No hay radical. No, no hay radicales. No hay radicales. No hay radicales para fragmentar. Usted está colocando una carga positiva sobre el oxígeno. Si mira bien el artículo, no, me refiero a la izquierda, en su primera estructura. Ahí usted colocó una carga positiva, está aplicando ionización electrónica. Usted está diciendo que se le quitó un electrón al oxígeno. En la ionización química no se quitan electrones. Se agrega, se agrega un protón o se quita un protón, para hablar de lo más básico que ocurre, porque se puede Mm, agregar más que un protón. entiendo. Entonces no hay cargas, no hay cargas. O sea, el fragmento nunca queda cargado realmente. La molécula per se queda cargada. En el Ujú. artículo que les envié hace un buen tiempo, eh, muestra que sí pueden quedar radicales y la molécula tiene que quedar cargada porque si no, no la vemos. Pero la carga es un protón que está unido en algún sitio en la molécula. En términos generales, a veces se supone que debe estar unido a las partes donde hay mayor densidad electrónica, pero no se coloca en ningún sitio automáticamente, para explicar el mecanismo. Entiendo. Voy a proponerlo de nuevo y con la observación que me hizo, a lo mejor sí me sale ahora. Ajá. O Porque sea, lo que había hecho era que el radical se unía a ese protón del que nos mencionaba. Sí, pero es que, claro, usted tiene positivo aquí, ¿verdad? En la segunda línea de estructuras que tiene a la mano izquierda, normalmente para cuando se discuta así es mejor colocarle un numerito para que uno, allí, por ejemplo, ese está positivo, eh, porque usted de algún lado movió el positivo allí, seguramente del oxígeno lo pasó allí, pero no hay esa diatriba de positivo así tan directamente. Usted tiene el artículo que les envié.
aquí al lado. Lo estaba leyendo Ok, mientras dele. lo perdí. Exacto. Dele hacia abajo, hágalo ver un poco más grande. Ahora, muévalo hacia abajo donde empiezan a explicar los mecanismos. No sé si ese es el primero, déjeme ver abajo si hay algún otro. Más abajo. Yo lo tengo aquí a mano. No, un momentito. Déjeme ver en la figura. Que yo ya los tenía en mi clase. Ok, en la figura 9. Si mira la figura 9, mucho más abajo. Que quizás no es el mejor. Esta era 9. Sí, en la figura 9 ellos allí han posado el protón sobre el oxígeno de arriba, ¿lo ven? Ellos han colocado el protón allí. Ahora ese protón está positivo. Porque decidieron colocar el protón que se le añadió a la molécula sobre ese oxígeno. Pudieron decidir colocarlo en otro sitio también. Nada más que lo colocan allí porque así explica el proceso de fragmentación de esa molécula como una retro-Diels-Alder. Eso le permite hacer una retro-Diels-Alder y permite que se vea el ion 153, por ejemplo, ¿no? Que lo tienen ellos marcados allí. Pero no se estila colocar la carga en un determinado sitio. Ahorita no recuerdo dónde yo les había mostrado ejemplos donde no se coloca la carga en ningún sitio específico para ir eliminando protones. Si va a la figura 10, por ejemplo, figura 10, si se mueve a la figura 10. Esta era 10, profe. Esa es la 10, seguro. Más hacia abajo, pues. Más hacia abajo. Figura 10. Esto es esta columna. ¿Perdón? Esto es esta columna aquí. No, esa no es la figura 10, creo. Ahora, allí. Súbela un poquitito para yo ver la base nitrogenada que tiene número 16, que no la estoy viendo completa. Ahí. Observe que ahí a esa tiene arriba un protón. En ese caso no se está colocando el protón en ningún sitio. Y lo ve que en la 16.1 el protón está afuera. ¿Por qué? Porque no se estila colocarlo en un determinado espacio. En la mayoría de los casos para explicar los mecanismos. Lo está viendo que está afuera. Espero que todos los demás también lo estén viendo. Está fuera de la molécula, se suma. Entonces, la molécula empieza a romper enlaces. Eso sí, los enlaces no se rompen por donde me dé la gana. Tiene que tener una lógica de las reacciones químicas de solución. Cuando digo solución me refiero la química puede ser de fase sólida, fase líquida o fase gaseosa. Entonces la química que tenemos acá ocurre en la fase gaseosa porque la espectrometría de masa se realiza a alto vacío, pero rigen muy parecidos principios de la química que es en solución. Entonces, se fragmentan, se van eliminando pedazos de la molécula, fragmentos que deben estar en general neutros. Pueden estar cargados, pero, pueden ser radicales o pueden estar cargados contrario a lo que estamos viendo. Digamos, acá tenemos ionización positiva,
Puede que un fragmento se desprenda y que no lo vamos a ver porque esté cargado negativamente, porque sea un radical o porque sea neutro, como por ejemplo monóxido de carbono o dióxido de carbono o qué sé yo, un alqueno que se separa. Como de esta molécula debe estar saliendo, en algún momento debe salir algún fragmento de esta molécula, ¿no? Que ahorita no tienen allí dibujado. Solo están explicando cómo ocurre el retrodielsalder. Y debe haber una eliminación allí, por supuesto. Sí, hay una profe, ya entendí ahí. Aquí, por ejemplo, en ese ejemplo que tenemos, va a haber, usted ve que en la estructura 16.1, perdón, digo usted, pero todos ven, en la estructura 16.1 faltan cosas. ¿Qué falta? De lo que estaba en 16. Falta el carbonilo y el nitrógeno que está unido al R1. No está. ¿Lo ven? Eso hace falta allí. Pero hace falta porque es la parte que se desprende, y se desprende neutro, porque el nitrógeno allí tiene 3 enlaces, ¿verdad? Cuando se hace el enlace que se está rompiendo entre el carbonilo y el nitrógeno, entonces hace un nuevo doble enlace carbono-nitrógeno R, que no está dibujado, R1. Y nos deja todos los otros elementos con su número de enlaces completo. Por ejemplo, usted ve que en 16.1 el carbono que está unido al oxígeno por doble enlace ahora tiene un doble enlace con el carbono del anillo. Y el nitrógeno, que perdió uno de sus enlaces, ahora lo rehace con uno de los doble enlaces que estaba en el anillo. Y queda como, digamos, esa estructura allí queda neutra. Por supuesto, en algún lado está unido el protón, y eso es lo que permite que ese ion, sí, porque es un ion, lo podamos ver en el espectro de masas hecho con ionización química. No sé si me he explicado. Yo le entendí, profe. Esto es lo que le da la carga y no lo que yo estaba haciendo con ionización. Ajá, exactamente. Ya. Lo que usted hizo en lo que mostró es un poco una mezcla de la ionización electrónica que acabábamos de ver. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto? Voy a dejar de compartir, profe. Sí, disculpo por el inconveniente. Profe, yo tengo una pregunta. Es que en esa misma había que justificar la salida del carbonilo. Ajá. Pero yo había propuesto algo, pero es que no le veo como... Porque usted dijo que no puedo mover enlaces así por moverlos, pero yo traté y fue lo único que se me ocurrió en el momento. No sé si le puedo presentar. Lo puede presentar. Sí, de un momento. Ya le voy a compartir. Esto es lo que yo había propuesto, que porque me había guiado de lo que nos había presentado la clase anterior. Ajá. Donde ellos hacían que, usted nos había dicho que el monóxido de carbono necesita dos electrones para tener esa estructura característica de él, que son el carbono unido con un doble enlace, con 2 electrones y el oxígeno. Entonces yo lo que hice fue mover estos dos hacia acá para que formen un enlace con esto y formen
especie de un cuadrado, y estos dos electrones entonces se me mueven hacia el carbonilo y me quedan esos dos electrones. Y eso fue lo que propuse, que así salía, así simple, pero no sé si tenga lógica o tenga que... De hecho, sí es eso lo que se puede proponer allí, ¿no? Por supuesto, sabemos que un ciclo de 4 átomos es un poco menos estable que uno de 5, ¿no? Pero este anillo de 5 que se está deshaciendo acá, uno de sus elementos tenía doble enlace externo porque es con otro elemento que no forma parte del anillo. Eso también le da cierto grado de, ¿cómo puedo decir?, de energía estructural, porque la estructura no es tanto como no es de igual cantidad de energía como cuando es el anillo de 5, porque ya tiene un doble enlace con un oxígeno que es externo. Entonces sí, ciertamente lo que usted escribe allí, eso es lo que se suele proponer. Okay. Tiene que saber, porque no veo claro el dibujito del monóxido de carbono, y lo aclaro porque tienen que tenerlo claro. ¿Cómo escribimos la estructura del monóxido de carbono? O sea, la estructura del monóxido de carbono, ¿cómo se escribe? Si a mí me tocará buscarla en Google, seguro que la voy a encontrar, y va a ser un doble enlace carbono exacto, y luego, si yo dijera estructura de Lewis, eso mismo, tengo que escribirlo así como usted lo acaba de escribir. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Es decir, cuando saco monóxido de carbono, el carbono va a tener solo 2 enlaces con el oxígeno. Encontrarán algunas estructuras no correctamente dibujadas en internet donde el carbono me le ponen 3 enlaces con el oxígeno. Eso no es posible si el carbono es el que está proporcionando los 2 electrones. ¿Por qué no es posible? Porque porque el oxígeno no tiene más capacidad para electrones. No sé si me explico, porque tendría 6 electrones compartidos más 4 no compartidos. Eso supera el número de electrones que puede tener un elemento ubicado en el nivel 2. No sé si me estoy explicando. ¿Eso se podría ver con la teoría orbital molecular? Sí, eso se podría ver. Lo contrario, sí pudiese uno escribirlo, y es si el oxígeno es el que provee los electrones para el enlace, pero en ese caso, es decir, si uno de los pares no compartidos del oxígeno son los que formarían el tercer enlace con el carbono. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque entonces el oxígeno sigue teniendo 8 electrones y el carbono tiene 8 también. Pero no a la inversa. O sea, no puedo coger los 2 electrones del carbono y colocarlos, porque entonces el oxígeno tendría 10. Lo inverso sí se puede hacer. 2 de los que no tiene compartidos el oxígeno es que no puedo señalar porque usted es el que está compartiendo. 2 de los no compartidos del oxígeno, por ejemplo, esos no los puede usar para hacer un tercer enlace con el oxígeno. Eso sí, eso que está señalando ahora, eso sí los puede usar. Porque el oxígeno seguiría teniendo sus 8 electrones de valencia y el carbono tendría 8. Ah, ok, profesor. Es bien importante tener eso claro. A ver, cuéntenme, ¿qué más han hecho? ¿Más preguntas? ¿Qué pasó con el resto de los estudiantes acá? Es importante que hay que hacer esas prácticas, porque de hecho esas
preguntas van a venir en el ejercicio que hacemos el miércoles. Profe, yo tengo otras preguntas sobre el ejercicio del miércoles. Sí, dígame. Bueno, no sé, propuesta. No sé si pudiéramos cambiar la fecha para el próximo miércoles y este miércoles ir a la universidad a hacer prácticas o el trabajo que usted nos había mencionado que iba a realizar la entrevista para darnos un poco más de tiempo en seguir practicando. Pero lo que pasa es que, Carlos, lo que pasa es que la otra semana ya es la última de octubre y tenemos que hacer un tercer parcial en algún momento en noviembre. Entonces se va colocando muy encima las cosas. Y adicionalmente, ya como estamos todavía, digamos, en las reglas de pandemia, yo ya hice la solicitud de los salones y demás, porque tengo que solicitar 2 salones para que fuesen limpiados, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan ingresar a esos salones. Ya sé que hay otros profesores que han estado trayendo a los alumnos, pero pues esas son formalidades que hay que hacer ahora. Así que yo pienso que no podemos hacer ese movimiento. Es un poco crítico. Así que no lo veo factible cambiarlo para la próxima semana. Nosotros, bueno, de mi parte siento que nos falta como un poquito más de práctica. Sí, pero sí, se hace solicitud. Es que tienen que dedicarle tiempo. Es que tienen que dedicarle tiempo y no se dedica el tiempo encima, ¿no? Porque yo mañana, otra vez, ahorita les voy a pasar algunas diapositivas más de espectros de este tipo, de fragmentos, para que tengan una idea, pero ya mañana voy a regresar a resonancia magnética nuclear de 2 dimensiones. Profe, ¿y este parcial también va a tener una parte de trabajo como el anterior? ¿O cómo? Va a tener preguntas de desarrollo que las harán el miércoles. No, me refiero a que en el primer parcial usted nos había mandado una tarea, un documento del cual hicieron las entrevistas y demás. Yo pienso que no tendrá esa sección. ¿Será entonces la sección de desarrollo del miércoles que vamos y habrá otra sección más o solamente eso? Todo será el miércoles y serán varias preguntas de desarrollo. Unas cuantas de escoger la mejor respuesta, pero será un examen principalmente de desarrollo. Como debe ser, porque no se entiende espectrometría de masas o cualquier tema de resonancia por escoger la mejor respuesta. Se entiende explicando un mecanismo de cómo se hace un fragmento o cosas de esa índole, viendo un espectro y justificando los fragmentos que aparecen, tal, ¿no? Y habrá un ejercicio, digamos, completo. Cuando digo completo es que incluirá infrarrojo, lo mismo que hicimos la vez pasada, pero de un compuesto más complejo, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, profe, ya yendo a las preguntas de lo que estamos haciendo antes. Cuando justificábamos las señales, los fragmentos de 73, habíamos dicho que era de 45 y del 28 del monóxido de carbono. Pero lo que no entiendo en esa parte es cómo, si tengo que hacer la fragmentación todo seguido, no sé cómo explicar.
Déjame organizar la idea. Mi pregunta es, como tengo que sacar el carbonilo y también el 45 del ácido carboxílico, el grupo carboxílico, ¿eso lo puedo hacer primero uno y luego el otro o tengo que ir haciéndolo seguido? Ajá, le explico. Esto cuando se hace el espectro, también uno puede averiguar, estoy hablando de la parte práctica, uno puede averiguar si fue instantáneo, si ocurrió al mismo tiempo. En general, lo explicamos como si ocurriese al mismo tiempo. Usted debió haber aprendido en las químicas orgánicas previas o inorgánicas que las reacciones ocurren en fracciones de milisegundos, un grupo de ellas. Entonces, esto puede ocurrir simultáneamente. Usted, por ejemplo, acaba de mostrar cómo eliminó el monóxido de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría usted para eliminar de esa estructura que mostró ahora el grupo carboxilo, ¿no? Sin que necesariamente me deje una estructura cargada, porque ya tiene el protón externo, como estuve explicando hace unos minutos. No sé si me estoy explicando. Sí, profesor, lo voy siguiendo. Entonces, tiene que restarlo. Déjeme compartir porque aquí es donde quedé la clase pasada, ¿no? Sí, profesor. Aquí es donde quedé en la clase pasada. Observe lo siguiente. Estuvimos sencillamente restando, ¿no? Para tener idea cuánto pesa los fragmentos que tengo que eliminar. Y por supuesto, en este rejuego empezamos a quitar qué cosas son, qué grupos de átomos me dan una masa determinada, que es la que resto a la molécula inicial que tengo para ir explicando los fragmentos que aparecen. Usted, por ejemplo, me dice, vale, quité el monóxido de carbono y luego construí un ciclo directo aquí. Y luego en algún lado dijimos que era monóxido de carbono. Ahora, que era la pérdida, ahora no lo veo aquí. Ajá, por ejemplo, en algún momento esto será lo que me da 73. 28, 60. Sí, 73. Quiere decir que cuando veo 211, es así, no, 138. Esto debe ser que estamos viendo 138. Ahorita no, déjeme ver el espectro, sí, 138. ¿No? Queremos explicar, entonces 211 le tengo que quitar 73 unidades de masa tope. Entonces quito 28, que ya sabe usted cómo se hace. Ahora, ¿cómo quito 45 unidades? Y aquí es donde uno tiene que pensar. Mi primer pensamiento rápido es que cuando se elimina al mismo tiempo este fragmento y 28, aquí me va a quedar un radical, pero no me puede quedar una carga, porque debe quedarme como en formato de radical, porque afuera, y me quedaría esto. Vamos a ponerlo aquí, y ustedes pueden sacar cuentas si realmente esto aquí va a haber un CH2 que queda en forma de radical. ¿Por qué en forma radical? Porque no está cargado. Si lo dejo cargado negativamente o positivamente, entonces ya no lo voy a ver como estoy esperando que se vea, porque tendría doble doble enlace. Tengo esto, ¿no?
y afuera voy a poner el positivo, como lo estábamos indicando en el artículo. Ustedes deben leer el artículo, que eso les va a ayudar. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que acabo de escribir? Es esto. Perdón, y esto no es positivo, esto es un radical. Déjenme borrarlo porque... Voy a dibujarlo nuevamente. Más acá. Y aquí va a haber un metileno en donde el carbono tiene un radical. Y acá tenemos el resto de la molécula, que es esto. Ahora ya lo dibujo mejor. Y esto debe pesarnos 138. Recordando que tiene un protón aquí en la parte externa y ese lo tienes que sumar como más 1. ¿Me he explicado? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profesor. Ajá. Vale. Y así le estoy quitando estos dos grupos de átomos, ¿no? Que se pueden quitar. Cuando ustedes leen el artículo, tienen que ir considerando paso a paso lo que se hace, ¿no? En el artículo le demuestra qué se puede hacer paso a paso. Y estas son formas genéricas de ir quitando fragmentos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, con eso pueden... ahora tengo otro espectro acá que trata de el mismo tipo de compuesto, y estos espectros son los que nosotros estamos viendo, que yo estoy viendo ahorita mismo como una tarea que tengo. Y tenemos 312. Y mire las primeras, por ejemplo, 312 a 294. ¿Cuántas unidades tenemos allí? 18. 312 a 294. ¿Cuánto? ¿Hola? 18, profe. 18. Tienen que hablar fuerte porque si no, no escucho. 18. ¿Qué es 18 fácil en química orgánica? Agua. Agua. Entonces, ¿qué es lo primero que le indica esto que usted está viendo? Que esta molécula en algún lado tiene hidroxilo, debe tener alcohol. Es lo primero que en principio debo pensar. Se trata de un alcohol y va a tener una eliminación de agua. En términos generales, acá nosotros estamos... acá se obtuvo primero un espectro de masa, y luego el profesor que nos ayuda con esto aisló el ion 312, lo que pesa 312, y a eso le hizo un nuevo espectro. Y sabemos que todo lo que está acá viene de 312. Ahora, en el compuesto anterior, en el anterior que vimos, el peso era, la masa total del ion era par o impar. Lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Es un número? Impar. Ajá. Ahora vamos a ver este. Este es un número par. ¿Qué ya nos indica eso también? Puede haber un nitrógeno, que no puede haber nitrógeno, o puede haber un número par de nitrógeno. Ajá, que hay
en este caso indica que hay nitrógeno y que, claro, normalmente la masa de un elemento que tenga nitrógenos en números impares, átomos de nitrógeno en números impares, me da la masa impar. Si a esa masa impar le sumo un protón, me va a dar par. Porque estoy añadiendo un protón a la molécula. En el otro era un compuesto que no tenía nitrógeno, por tanto es par y me aparece impar en el espectro porque le añado un protón. Acá la masa es impar, le añado un protón y entonces me va a dar de manera... me va a dar entonces un número par. Pero lo primero es agua. ¿Y qué diferencia tenemos acá? Entre 212 46. y 46, ¿no? 46. Ya sabemos que es 45, ¿se acuerdan? ¿Qué es 45? CH3 y CH2. ¿Perdón? CH3, CH2, CH2. Eso puede ser 46. ¿Y qué más puede ser 46? El ácido carboxílico. Ajá, el ácido carboxílico, el grupo carboxílico me da 45. Y si elimino un protón me da 46, ¿no? Y así sucesivamente se hace un rejuego con lo mismo que hicimos en la clase pasada, ir eliminando y sacando masas y mirando. Ahora observe acá. Esta es la estructura de esta nueva sustancia que estamos viendo. Lo primero que nos indicó fue una pérdida de agua, ¿verdad? ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan? Y vamos a analizar algo de química orgánica en los minutitos que nos quedan. Aquí hay un hidrógeno. En la teoría de química orgánica previa, ¿qué indica si usted tiene un hidrógeno en posición alfa a un grupo carboxilo? ¿Qué características tiene ese hidrógeno? ¿Qué características tiene un hidrógeno que está en posición alfa a un grupo carboxilo, carbonilo, lo que fuese? Esa característica también la tendrían estos hidrógenos que están aquí, con un poco menos de fuerza, pero también la tendrían. ¿Hola? No tengo claro, pero sí recuerdo que en los alcoholes había una ruptura que daba una molécula de agua. Pero ahorita no le estoy diciendo el alcohol. Le estoy diciendo este hidrógeno. ¿Qué características tiene? ¿Qué es ácido? Son ¿Qué ácidos. es ácido? Exactamente. ¿Quién habló? ¿Y por qué es ácido? Porque está cerca de un elemento electronegativo y le quita densidad electrónica y entonces es fácil la pérdida de ese hidrógeno. Se pierde como protón, en principio. No solo el que está cerca, sino que puede haber resonancia. Cuando este protón se pierda, esto queda anión aquí y esto puede resonar hacia acá. En esta estructura eso es un poco complejo por algunas razones, ¿no? Porque hay un nitrógeno acá y eso tiene otro efecto también, ¿no? Pero por eso los hidrógenos en posición alfa a un grupo carbonilo son ácidos. Estos también pueden hacer lo mismo, porque puede haber resonancia. Esto no tiene que ver directamente con lo que estoy explicando, pero sí indirectamente, ¿no? Todos ellos, todo hidrógeno en posición alfa, a donde pueda haber resonancia, adicional a lo que dijo vuestra compañera, tal. Entonces, ¿qué ocurre?
voy a hacerlo directo, este par de electrones se viene con este protón y este par de electrones, en vez de irse para allá, como aquí va a quedar un carbocatión, se viene aquí. Entonces tenemos una pérdida de agua, una deshidratación. Y así explicamos esa primer ion que vemos allá. Normalmente no es que uno va a explicar los iones tal, pero si yo voy a hacer una publicación con este artículo, que es lo que espero, yo tengo que explicar cómo se produce esto, explicar cómo se produce esto, cómo se produce esto, cómo se produce esto, previsiblemente el 135, porque son los más intensos. Y si estuviese comparando un isómero estructural muy parecido a este que tengo acá, entonces, porque con masas eso también se pueden diferenciar a veces isómeros, entonces quizás tengo que explicar algunos de los iones que tienen menos intensidad acá. Pero de todas luces, si yo hago mi publicación, no puedo dejar de explicar cómo se forman los iones más grandes y mencionarlos en mi discusión de cómo se llega a ellos. No sé si me estoy explicando. Yo hoy le dejo esto también como tarea. Mañana podemos volver un tiempo a esta discusión y más preguntas si tienen. Lo que sí yo no creo conveniente es cambiar el examen para otra fecha. Eso no creo que que nos viene bien, porque entonces tenemos muchas cosas encima. Voy a pedirles que haga el mismo rejuego que hicimos con la primera, que sume y reste, y podamos mirar algunos fragmentos cómo se pueden llegar a formar. Y por supuesto me gustaría ver cómo ustedes supusieron que se fueron formando los fragmentos de acá, que era lo que yo pensaba que hoy me traerían a clase algunos ejemplos, ¿no? De cómo lo habían podido hacer. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, lo dejamos allí y nos vemos mañana a las 1:25. Hasta luego.